¿Cómo era esa niña de Andrea de 6 añitos? ¿Tenía esos rulos? Sí, creo que tenía más. Tenía más rulos. Sí, era salvaje. La Andrea de 6 años era salvaje. Andaba corriendo por todas partes. Y esa niñita con rulos, media salvaje como te denominas, ¿tenía alguna idea que iba a ser una investigadora de tu envergadura? ¡Qué pregunta! Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Cómo? Era muy curiosa, era muy atrevida, hacía todo lo que no tenía que hacer, me metía donde no me tenía que meter. De chica me gustó mucho el deporte, siempre. Pero no, por supuesto que no. ¿Y en la escuela primaria, cuál fue tu escuela primaria? ¿En dónde? La escuela primaria fue la 18 de Lanús. ¿La escuela pública? La escuela 18, sí, escuela pública de Lanús, de Madariaga y 9 de Julio. ¿Recordás alguna de tus maestras? Bueno, en la época de la primaria me gustaba mucho la biología, me gustaba la naturaleza. Entonces la maestra Carmen de Ciencias Naturales la recuerdo. Si Carmen me está viendo esto, se muere de emoción. Sí, seguramente. ¿Y la enseñanza media dónde fue? También en Lanús, en la escuela pública, comercial. Hice perito mercantil, en Piedra Buena de Lanús. ¿Eso porque pensando tus padres vas a tener laburo? Sí, yo pensaba trabajar, apenas terminara la secundaria, pensaba ir a trabajar como perito mercantil. Es más, en los últimos años ya miraba, ya iba practicando a ver a qué lugares presentarme para conseguir trabajo. Miraba en las últimas páginas del diario donde aparecían todos los avisos. No estaba del todo segura si iba a seguir en la universidad o no, pero ya buscaba trabajo cuando estaba en el 4º año del secundario. ¿Fuiste un estudiante traga, Andrea? Y yo estudiaba, pero como hacía tanto lío, siempre estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, era muy revoltosa. Y en la época de mi secundario estaba muy involucrada en política, con lo cual también yo quería cambiar el mundo, quería que el mundo sea más justo. Entonces ahí pensé que tenía que estudiar algo relacionado con la política y mi idea era estudiar economía política. Mira vos. Pero menos mal, porque para la política no soy muy buena. Andrea, ¿y entonces la facultad dónde? En la UBA. En la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, bioquímica. Bioquímica. Como un premio Nobel. Claro. Nada menos. Claro. ¿Y cómo fueron esos tiempos en la facultad? Y la facultad fue muy divertida para mí. Aprendí mucho. Fueron años lindos. Realmente ahí empecé a descubrir que me gustaba la investigación. Entonces, ese proceso, ¿no? Empecé a hacer investigación antes de terminar la facultad. En los últimos 2 años ya estaba haciendo investigación. Y la verdad que me fascinó. ¿Por qué te vas a Estados Unidos? ¿O del país? Bueno, termino la carrera universitaria en la UBA y hago mi doctorado en la UBA. Y una vez que uno termina el doctorado, siempre es bueno conocer algo distinto, aprender algo distinto. Y yo justamente cambié de tema de trabajo, porque trabajaba en la UBA, trabajaba en plantas, en bioquímica de plantas, y me fui a Estados Unidos a aprender sobre virus. O sea que cambié tema de trabajo, cambié área de investigación, y fue muy bueno porque estuve expuesta a gente que pensaba diferente, pensaba problemas diferentes, y eso me enriqueció mucho profesionalmente. Cuando te fuiste del país que te formó, ¿tenías realmente la intención de volver a ese país que es tu país? Sí, en realidad quería volver enseguida. Dije, bueno, me voy por 1 o 2 años, 3 a lo sumo, y me quedé casi 9. En realidad quería volver antes, pero la situación en el país estaba bastante complicada, el CONICET estaba cerrado, no había lugares donde volver a hacer investigación en Argentina. Entonces me quedé un poco más, afuera me estaba yendo muy bien, y en cuanto vi una oportunidad, ahí volví. Bien, en Estados Unidos trabajás el tema polio.
Exactamente, ahí es donde empecé con los virus. Empecé a trabajar con polio. El virus de la polio es fascinante porque es un sistema muy sencillo para trabajar. Uno puede hacer muchas preguntas y tener las respuestas pronto. A las 24 horas, a las 12 horas uno tiene la respuesta. Muy diferente a otros virus como el dengue, que es con lo que estoy trabajando ahora, que para tener una respuesta hay que esperar 1 semana, 2 semanas. Entonces el virus de la polio es un sistema muy lindo para trabajar desde el punto de vista de hacer preguntas biológicas y poder contestarlas. Y aprendí muchísimo con quien fue mi supervisor en ese momento, Raúl Andino, en la Universidad de California en San Francisco, y ahí los virus me atraparon. Los virus hacen cosas distintas por mecanismos distintos a como los hace la célula, y eso me fascinó. Los virus se van de los esquemas, ¿no? O sea, uno tiene un esquema, este proceso biológico es así, y de pronto el virus te da vuelta. Y ese tener que repensar las cosas es lo que me fascinó de los virus. Y seguí trabajando en virus desde entonces. Desde entonces. Antes de ingresar al virus del dengue, en alguna pregunta que seguramente te tengo que hacer, quiero ir al tema, volver a la polio, teniendo en cuenta que hay 2 señores, Jonas Salk y Sabin, que trabajaron y descubrieron aquello que de alguna manera vos y tu equipo están a la búsqueda, que es una vacuna para terminar con el dengue, o por lo menos los antivirales, que lo vayan corriendo, cercando. Ese señor Jonas Salk y Sabin, que representaba o representó, o has tenido que verlo, o estudiarlo, o acercarte a él cuando estabas en Estados Unidos, me refiero a él a través de la literatura, del laboratorio o de lo que este hombre fue encontrando. Claro, bueno, esas 2 vacunas que todavía usamos para polio son 2 vacunas muy distintas, la Salk y Sabin. Claro. La Sabin es la vacuna viva, o sea, es un virus. ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es la que nos dieron a nosotros? Claro, sencillo. Una vacuna es un virus, ¿sí? Que puede ser un virus que causa infección, pero le da la oportunidad al cuerpo a generar una defensa, anticuerpos, entonces uno está protegido. Entonces esos virus son virus vivos atenuados, ¿sí? El virus Sabin, la vacuna de Sabin es justamente un virus atenuado. Lo que pasa es que en ese momento no se sabía lo que se sabe hoy sobre la biología molecular y no se podía manipular al virus a nivel genético. Entonces las vacunas eran, bueno, se prueban y se terminan probando en humanos. Y bueno, Jonas Salk se lo aplicó a los hijos, ¿no? Claro, en el día de hoy hay que hacer un montón de estudios previos, pero lo bueno de las herramientas actuales es que uno puede hacer vacunas desarrolladas en forma racional. O sea, uno estudia, genera conocimiento, entiende cómo funciona el virus, entonces dice, bueno, a este virus, por ejemplo el virus del dengue, lo puedo manipular genéticamente en algún lugar determinado para que el virus esté atenuado y se transforme de ese virus salvaje que está en la naturaleza, en el caso del virus del dengue están los mosquitos que lo transmiten, a un virus atenuado que se transforma en una vacuna, ¿sí? Entonces, ese proceso de generar conocimiento sobre este virus para poder hacer una vacuna en forma racional es lo que tenemos en manos hoy en día, esa herramienta poderosísima. En la época de Sabin era prueba y error. Fue la vacuna contra polio fue fantástica, porque funcionó muy bien. Ahora, ¿quién correría el riesgo de empezar a dar vacunas a la población sin probarlas y sin estar 100% seguros de que es realmente buena y que no va a producir un daño en la población? Pero bueno, el tema de vacunas es realmente muy, muy interesante. Andrea, tu equipo, vos, con tus estudios, tus investigaciones, hablan, siempre dice vos, tratamos de entender, es una frase que usás con una, interpreto yo, enorme humildad. El tema inmune del mosquito,
cuando vos decís que es diferente al sistema inmunológico del hombre, esas diferencias que has encontrado, ¿qué significan? Bien, lo que encontramos en un trabajo que recientemente publicamos es que el virus del dengue, cuando infecta a una persona, da lugar a una población de virus en el cuerpo de la persona infectada, una población de virus que son distintos. Una multiplicación. Claro, el virus se multiplica, ¿sí? Se multiplica, circula en el torrente sanguíneo de la persona infectada, pero no es un solo virus, o sea, no es un tipo de virus y todos son iguales. No, es una población de virus. Cada uno tiene su individualidad. ¿Sí? Como una población de personas, cada uno es distinto, ¿cierto? En el caso de los virus, es una población con virus distintos, ¿sí? Entre sí. Cuando uno compara el virus que hay en un humano y el virus que hay en un mosquito, ¿sí? Vemos que esas poblaciones son distintas. Y eso no lo sabíamos, lo descubrimos en nuestro laboratorio hace unos pocos meses. Y eso realmente para nosotros fue revolucionario. Para nosotros porque esto quiere decir que el virus, cuando se multiplica en el mosquito, tiene que utilizar artilugios para escaparse del sistema inmune del mosquito que lo hacen cambiar, que lo hacen acumular lo que nosotros decimos mutaciones, ¿sí? Tiene que evolucionar el virus en una dirección muy distinta a la dirección en la que evoluciona en una persona. Entonces, el final son dos poblaciones distintas y el origen de esas poblaciones distintas es la diferente acción del sistema inmune de uno u otro, o las diferentes propiedades de las células de mosquito y humanas, o la temperatura, porque el mosquito está a temperatura ambiente, ¿sí? El virus tiene que multiplicar adentro del mosquito a temperatura ambiente, mientras que adentro del cuerpo humano multiplica a 37 grados. Entonces, todas esas diferencias hacen que el virus tenga que adaptarse para poder pasar de uno a otro. O sea, si el mosquito no pasa, si el virus no pasa de un mosquito al humano, no hay propagación, ¿sí? O sea, ese es el ciclo natural del virus. Tiene que pasar de una especie, que es el humano, al mosquito. Son dos especies distintas. Entonces, el virus tiene que adaptarse a pasar de una especie a la otra. ¿Y por qué es muy interesante esta adaptación del mosquito, del virus de un mosquito al humano? Es muy importante porque eso nos enseña cómo los virus hacen para saltar de una especie a otra. Y podríamos entender, por ejemplo, cómo surgen virus del Amazonas, que hay virus que ni conocemos y que están en animales, en monos, por ejemplo, y de pronto nos encontramos que ese virus salta a humanos, o el virus de la influenza, ¿sí? El virus de la gripe, que pasa de aves a humanos, ¿sí? De cerdos a humanos. ¿Cómo hace un virus para pasar de una especie a la otra? Esa es la pregunta. Y para mí es fascinante porque el virus tiene la capacidad de cambiar, ¿sí? A través de la diversidad de su población para adaptarse a un sistema u otro. Te quería comentar, Andrea, que Edgardo Carosella es un inmunólogo argentino de prestigio internacional, pero la pregunta que te quiero hacer concreta y cortita es, él dice que hoy los investigadores suelen ser más creativos, que transitan el camino de la creación más que del descubrimiento. Vos que sos una investigadora, que vivís en la paz de los laboratorios, como diría Pasteur, ¿qué opinás? Yo creo que el tema es que ahora disponemos de tantas herramientas que la pregunta es, realmente el tema es cuál es la pregunta científica que queremos contestar, porque antes me parece que todo era más a pulmón, ¿no? O sea, realmente al no haber herramientas para trabajar, yo creo que justamente antes había mucho más de uno y el trabajo tenía que ser tal vez más creativo antes que ahora. Más artístico. Era más artístico, totalmente. Uno inventaba cómo hacer para determinar cosas, porque no existían las herramientas. Ahora uno tiene un montón de herramientas. Si no tiene las herramientas, se queda así, porque no hay forma de hacer ciencia el día de hoy sin un montón de plata
y un montón de infraestructura, ¿sí? O sea que claramente la ciencia ha cambiado. Y hoy no hay más lugar Y no hay más lugar, Andrea, te pregunto, para la creación, dado que contás con todos los adelantos tecnológicos. Yo creo que la creación, la ciencia requiere conocimiento, requiere estudio, pero requiere imaginación, requiere creatividad, requiere compromiso. En algún punto se toca con el arte. Porque uno tiene que poner de uno, tiene que imaginarse cómo son las cosas. En general uno se equivoca. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿cómo funciona el virus del dengue cuando entra un mosquito? Y bueno, se nos ocurren ideas. Después hacemos experimentos y en general esas ideas originales las tiramos a la basura y empezamos a elaborar las nuevas ideas a partir de la observación. Entonces es un proceso dinámico, ¿no? Es un proceso, yo lo siento como un proceso creativo. Y evidentemente, escuchándote y mirándote, uno supone también la pasión, ¿no? Sí, yo creo que sin pasión es muy difícil hacer ciencia. Porque es difícil. Normalmente ir al laboratorio y hacer experimentos que no funcionan en forma cotidiana, hay que poner mucho esfuerzo. Y si uno lo hace con pasión, eso no se nota. ¿No es cierto? ¿Tu equipo cómo está conformado? Y está conformado, somos en total en este momento 9 miembros, y hay gente que está haciendo maestrías, doctorados, postdoctorados y investigadores jóvenes ya formados. Gente de distintas universidades nacionales, de Misiones, de Buenos Aires, de Quilmes. Es un grupo bastante heterogéneo. Bioquímicos, biotecnólogos, biólogos. O sea que es un grupo de gente que realmente aportan distintas formas de ver los problemas y eso es muy enriquecedor. Mira, leo, un señor doctor en ciencias biológicas que no conozco, llamado Lapadula, Pablo Lapadula, doctor en ciencias biológicas y artista plástico, ha dicho lo siguiente: él encuentra profunda belleza, y sonrío porque tal vez algún televidente también lo haga, a través del microscopio. Esto es coincidente con algo que nos dijo Rabinovich en cada, célula ve una cosa, dice, bella, descubre algo hermoso. Y él dice, Lapadula, ciencia y arte son modos de ver que se complementan en una armonía perfecta, a pesar de sus lógicas, aparentemente ser lógicas disímiles. Tu visión sobre esto, aparentemente tan romántico, ¿cuál es? Bueno, es romántico, pero yo creo que comparto lo que dice Gaby. Cuando miro a veces las estructuras de los RNAs, que es el material genético del virus, en los microscopios de fuerza atómica que estuvimos utilizando de la Universidad de Buenos Aires, una colaboración muy linda que hicimos con la doctora Lía Pietrasanta, donde pudimos ver una molécula que está dentro del genoma viral, que es esta molécula de ARN. Para mí es bellísima. Es más, te voy a confesar, a mí me gusta pintar, y lo pinté y lo tengo ahí enfrente en mi oficina, en mi casa. Tengo un poco usando también la imaginación, pero la estructura de la molécula de ARN del genoma viral. Para mí es arte, es arte. La naturaleza es arte. La naturaleza es arte. Lograremos, Andrea, lo que el público seguramente espera, que digas la vacuna contra el dengue por los estudios, por el trabajo, por el esfuerzo, por la pasión que pones. ¿Lograremos la vacuna o por lo menos los antivirales? Sí, yo creo que el objetivo es la vacuna, porque para dengue es muy importante poder prevenir, y como es un problema de mucha gente y de países, en desarrollo, con bajos recursos, es necesario encontrar una vacuna. Mi laboratorio no está directamente trabajando sobre una vacuna, hay empresas biotecnológicas muy importantes trabajando sobre esto. Nosotros aportamos granitos de arena, que en este caso sería cómo proveer información de cómo hacer para
generar virus atenuados, conociendo al virus, desmenuzándolo, que es lo que decimos, no que hacemos, que desmenuzamos al virus para entender realmente cómo funciona. Y yo creo que sí, que la vacuna para el dengue en pocos años va a estar disponible. Hay que tener la fortuna o la capacidad, digo la fortuna, la diosa fortuna, o la capacidad, o el esfuerzo, o la pasión, o la inteligencia para que una mujer tenga un lugar en la ciencia de prestigio nacional e internacional como vos? Y el tema de género en la ciencia es un tema complejo. Por ejemplo, en el Instituto Leluar, donde estoy yo, somos 27 jefes de laboratorio y solo 6 o 7 somos mujeres, con lo cual es un 20%. Es un tema que está cambiando a pasos gigantescos, ¿no? Realmente se ve que hay más mujeres que estudian, que hay más mujeres que hacen doctorados, pero todavía en las posiciones más de liderazgo claramente hay más hombres que mujeres. Y yo creo que hay problemas a distinto nivel. Hay problemas a nivel más cultural, de estereotipos de género que no permiten o no motivan a las niñas o a las chicas identificarse con ciertas carreras desde que están en el jardín de infantes, es una cuestión cultural. Y por otro lado, cuando uno ya está en la carrera y ya decidió estudiar y ya está haciendo un doctorado, bueno, ahí hay otras barreras con las cuales la mujer se encuentra, de discriminación, que no podemos decir que no hay discriminación, o problemas relacionados a la maternidad, que todavía al día de hoy no están resueltas, y eso le genera dificultades a las mujeres para llegar a cargos superiores, o características mismas del trabajo, que requiere cualidades que a lo mejor a muchas mujeres no les interesa. El trabajo de la ciencia es competitivo, es agresivo en cierta forma. A mí eso me genera mucho malestar. O sea, que uno tenga que competir trabajando en un tema con otra gente me genera malestar. Y uno de los temas por los cuales me gusta hacer ciencia en Argentina, porque no hago la mía, hago mi historia. Entonces, en general, cuando uno usa creatividad y usa sus propias ideas, hay menos riesgo de estar compitiendo con otro, ¿sí? O sea, cuando uno trabaja en lugares donde hay mucha gente y donde hay mucha interacción, la interacción es fantástica, pero también genera estas situaciones en las cuales, en mi caso particular, no van con mi personalidad. No me gusta la ciencia competitiva en ese sentido. Me gusta colaborar, me gusta hacer cosas en forma colectiva. Incluso en mi laboratorio hay una forma de hacer ciencia en la cual se percibe solidaridad entre los miembros del grupo, se percibe cooperación, tenemos objetivos comunes, y esas son cualidades mías. Y yo creo que hay mujeres que no se sienten cómodas con esas cualidades con las cuales se hizo la ciencia, hecha principalmente por hombres, ¿no? Porque hace 100 años no había mujeres en la ciencia. Salvo que seas Curie o una mujer como vos, tal vez. Sí, Curie la pasó mal en ese sentido. Marie Curie la pasó mal. Marie Curie la pasó mal. No pudo entrar a la Academia de Ciencias que estabas comentando. Habiendo recibido 2 premios Nobel. O sea, ese es un extremo. Nosotros no somos premios Nobel, ni mucho menos. Pero vos lo podés llegar a ser. Pero bueno, digamos que en el día de hoy todavía hay un camino por andar en la problemática de género. Es lindo escucharte y verte. Andrea, por último, ¿cuál es tu impresión sobre la ciencia hoy en la Argentina? Sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo lo ves vos, que sos una laburante del laboratorio tan prestigiosa? Bueno, yo creo que es fantástico. O sea, hemos realmente avanzado en un área donde hace 15 años ni idea teníamos que íbamos a llegar a donde estamos hoy. Con lo cual, creo que un país como la Argentina requiere la ciencia, requiere la tecnología para ser un país independiente, para ser un país que sea capaz de resolver sus propios problemas, requiere de la ciencia.
Y creo que la creación del ministerio fue una señal muy clara, política, que había un apoyo a la ciencia. Esperemos que el gobierno profundice en lugar de deshacer lo que ya se hizo. Te invito a brindar, te había dicho fuera de cámaras, Andrea, por la vida. Por la vida. A los hombres y mujeres de las ciencias les pido darles un abrazo. ¿Puedo hacerlo contigo? Por supuesto. Gracias por venir, gracias por todo. Gracias.